Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente nos encontramos acá en un nuevo video. Hoy quiero y voy a hablarles sobre el reino de los cielos, sobre eso que tanta gente habla, sobre eso que está escrito en la Biblia. Vamos a hablar un poco sobre esto. Lo primero para decir es que, como Jesús dijo, hay que ser niños para poder entrar al reino de los cielos. Vamos a quedarnos con esa afirmación de Jesús. Y bueno, ahora primero vamos a hablar sobre algo muy importante, que es lo que significa o lo que tenemos por idea de lo que es ser un adulto. Uno por lo general se refiere a los niños como algo que es inferior a un adulto, que es algo que es una versión disminuida de un adulto, que cuando uno es adulto uno sabe más que un niño o conoce más. Y bueno, hay como una visión un poco negativa sobre los niños y una idealización, por así decirlo, de lo que es ser adulto, y un concepto recontra errado de la adultez. Porque ser adulto en esta sociedad, en este momento, yo hablo desde Montevideo, Uruguay, 2025, ser adulto está asociado con ser una persona seria, con ser una persona con muchísima responsabilidad sobre sus compromisos, con ser una persona muy recta, con ser una persona muy poco flexible, por así decirlo, ser una persona como predecible, ¿no? Cuando uno es predecible, da como esa sensación, o por lo menos la gente recepciona que uno es coherente. Esto está unido a lo que hablé en el video anterior de que las personas libres son las que se pueden permitir ser inconsistentes. Y bueno, tenemos una idea que nos van moldeando, ¿no? Porque yo fui un niño y quien me está escuchando también fue un niño, una niña. Pero el niño vive en otro estado, el niño vive en ese reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque simplemente vive en la inocencia, vive sin prejuicio, vive en el presente. El otro día no, en realidad hace muchos años ya, encontré una frase que me encantó, que decía que la niñez es un estado de conciencia que termina cuando un charco de agua es percibido como un obstáculo y no como una oportunidad. Bueno, esta frase no sé quién la escribió, pero el que la escribió la verdad que lo tenía bien clarito y entendía cuál era el estado de la niñez. Cabe aclarar que en la frase él dijo que es un estado de conciencia. Esto significa que no tiene nada que ver con la edad. Los niños naturalmente están en ese estado de conciencia, y uno con los años, con 20 años, con 30 años o con 80 años, puede volver a entrar en ese estado de conciencia. Porque también está asociado la idea de la niñez con el tiempo lineal. Sos niño hasta que tenés 11 o 12 años, y después ya sos un preadolescente, y después ya sos un adolescente, y después ya sos un adulto y tenés que cumplir con las condiciones y con lo que se espera de un adulto. Bueno, yo lo que veo desde mi propia experiencia, con mis propios ojos, que soy adulto y que vivo y convivo con un mundo de adultos, veo que la mayoría están insatisfechos, veo que la mayoría están aburridos de la vida, veo que la mayoría se pasan quejando todo el tiempo, veo que la mayoría viven en el conflicto, en el drama, en el sufrimiento. Y sin embargo, tengo la hermosa suerte de trabajar con niños y los veo en otro estado, los veo en ese reino de los cielos del cual habla Jesús. Los veo
alegres, los veo felices, los veo livianos, los veo que incluso viven tan el presente que pueden estar en un momento súper enojados y súper enfurecidos con alguien y al momento siguiente estar compartiendo, jugando y abrazándose con esa misma persona. A ese punto viven momento a momento, donde no guardan nada en su mente ni en su corazón, de rencor ni nada negativo. Y bueno, el video se basa en eso, se basa en poder darnos cuenta que para entrar en ese reino de los cielos, que es un estado mental, no es el cielo que miramos para arriba, que es celeste, o que a veces está lleno de nubes, o que a veces llueve, sino que es un estado de la mente. El cielo, como lo de arriba, significa la mente, que es lo más arriba, por así decirlo, que tenemos en nuestro cuerpo. Y el reino de los cielos, que es ese paraíso, donde todo es paz, todo es alegría, todo es juego, es un estado de conciencia que naturalmente los humanos lo perdemos. Eso está bien, es así. El gran maestro Osho ya lo decía hace muchísimos años. Es natural y está bien perderlo. No hay sociedad utópica, por así decirlo, perfecta, en donde todo se haga a la perfección y ese estado no se pierda. Es parte del juego de la vida, nacer en ese estado, perderlo a base de fuerza, de condicionamientos, de violencia y de un montón de experiencias que vivimos cuando somos niños. Y luego es decisión de cada uno elegir si vale la pena volver a ese estado y disfrutar del reino de los cielos el tiempo que estamos vivos, o si simplemente queremos quedarnos en el infierno. El infierno sería también un estado de conciencia bajo, en donde uno elige el drama, uno elige el castigo, uno elige el sufrimiento. Y bueno, en realidad es muy importante entender esto porque las personas por lo general buscan afuera, buscan terapias, buscan técnicas, buscan métodos, buscan un montón de medicinas, por así decirlo, para lograr esa paz, para lograr esa alegría, para poder vivir la vida de una forma más linda y más luminosa. Pero nada de eso sirve, lo único que sirve es poder volver a tener un estado de conciencia de niño, de niñez. Y traje esta frase maravillosa que me recordé hoy, porque en realidad el secreto está ahí en la parte en donde dice que termina ese estado de conciencia cuando un charco de agua es percibido como un obstáculo y no como una oportunidad. Y acá es donde entra el tema de los condicionamientos, donde entra el adulto que somos muchas veces, que cuando va con un niño al lado y el niño ve el charco y lo ve como una oportunidad de saltarlo o de pisarlo con los dos pies y que salte agua para todos lados. O sea, el niño ve una oportunidad de divertirse, de jugar, de reírse, de ser fresco, de estar en el momento. Y el adulto, que ya perdió ese estado de conciencia, que ve un obstáculo, ve que se puede enfermar, ve que se le ensucia la ropa que después el adulto va a tener que poner a lavar, ve que eso está mal porque si el niño lo hace, después otros niños lo van a querer hacer. Bueno, ve el juicio, ve el condicionamiento, ve la oportunidad, que esto es muy importante, ve la oportunidad, inconscientemente la ve, la oportunidad de repetir lo que él mismo sufrió, porque seguramente esa persona, ese adulto, mujer, hombre, también fue un niño, una niña, también vio un charco de agua, también quiso jugar y también le cortaron el mambo, también lo frenaron, también lo rezongaron, también lo castigaron. Entonces, inconscientemente hay algo dentro nuestro que aprovecha, por así decirlo, a vengarse, como quien dice, o a desquitarse y a reproducir con el otro, en este caso con ese otro niño, lo que uno mismo padeció. Y así el proceso sigue y todos los niños dejan de ser niños
pierden ese estado de inocencia, ese estado de conciencia y se vuelven adultos, como la mayoría de los adultos que hay, infelices, sufriendo, insatisfechos, ansiosos y bueno, y un montón de cuestiones más. Obviamente también hay adultos que viven en ese estado de conciencia de la niñez. Obviamente hay adultos que se permiten jugar, que se permiten divertirse, que se permiten tomarse las cosas no tan en serio, que se permiten vivir el momento. También existen. Hoy en día, al parecer, cada vez hay más personas que están haciendo ese proceso, ese cambio. Así que bueno, eso es algo que me alegra mucho. Pero hoy lo que nos convoca es poder entender que uno, siendo adulto, te habla a vos en la situación que estés, en este momento, en tu vida, seas mujer, hombre, tengas 15 años, 20, 30, 80, tengas dinero, no tengas dinero, tengas la vida más o menos que te gusta o no la tengas, estés más o menos tranqui o estés en tremenda angustia, en tremenda crisis, te habla a vos en este momento y en este momento el único problema que tenés es que estás viendo tu vida como un obstáculo y no como una oportunidad. Porque esto no se trata de ver el charco de agua o no verlo, o saltarle o no saltarle, eso es simplemente una metáfora que se aplica a la vida. Yo, por ejemplo, vivo esta vida, vivo esta existencia desde ese estado de inocencia, desde ese estado de niñez, porque me parece una oportunidad maravillosa de probar, de experimentar, de conocer. Siempre dije, no tengo ni idea qué es la vida, será una simulación, será un holograma, será el Big Bang, no tengo ni idea qué es, pero sé que estoy acá, sé que me gusta estar acá, sé que me gusta tener esta oportunidad. Sé que estuve en otros momentos donde mi conciencia estaba en otros estados, en donde yo veía el obstáculo, en donde yo veía el problema, en donde yo me limitaba. Hoy, gracias a la vida, gracias a Dios, esa chispa que todos tenemos, que vos también tenés, en mí se encendió, me permitió volver a ver con los ojos de niño, trabajo con niños, muchas veces me joden mis compañeros, mis compañeras de que parezco un niño más. A mí eso es algo que me alegra profundamente cuando me lo dicen, porque me doy cuenta que estoy a mi modo viviendo la vida que quiero vivir. Recibo muchas veces de los niños esa aprobación, por así decirlo, o esa cuestión de que ellos me ven y ven un niño en un cuerpo de adulto y ven que uno puede cumplir, puede pagar las cuentas, puede hacerse cargo de sus cosas, sin perder la alegría, sin perder la oportunidad de jugar, sin ser tan rígido. Así que eso es algo que me alegra un montón. Y hoy desde este lugar vengo a compartir contigo esta sabiduría, esta comprensión, esta experiencia y decirte que ese estado de conciencia no terminó con los 11 o los 12 años que cumpliste, no terminó con cada condicionamiento que te pusieron, no terminó con cada castigo que sufriste, no terminó, simplemente quedó relegado, quedó de lado, quedó dejado, simplemente sigue ahí adentro tuyo, esperando y aguardando el momento en que vos te permitas, porque se trata de autopermitirnos, que vos te permitas vivirlo, que vos te permitas reír, que vos te permitas jugar, pero como te digo, no jugar un juego de mesa o reírte de un chiste, sino jugar y reírte en la vida, de la vida y con la vida. Entonces, hoy vengo a compartirte esto. Es muy importante que sepas que los dos estados de conciencia, tanto el reino de los cielos como el infierno, no son lugares físicos, son lugares mentales, que una vez que vos elegís y te mantenés en ese estado, obviamente tu realidad física va a transformarse y te va a mostrar en cierta manera si estás viviendo una vida en el infierno
o si estás viviendo una vida en el cielo. Eso es algo que puede cambiar a cada momento. Podés vivir un momento en el cielo y en otro momento pasar al infierno. Podés vivir en el infierno y al otro momento estar en el cielo. Podés haber sido un pecador o una pecadora y de un momento al otro transformarte en un santo, en una santa. Puede ser al revés, podés haber vivido toda la vida de una manera y de un momento al otro cambiarte. La libertad es lo que reina, este plano que vivimos, podés elegir, ese lugar está dentro tuyo, tenés el potencial de realizarlo, no tenés la obligación de hacerlo. Esto es algo muy importante porque hoy en día se vive un momento y un tiempo a nivel de la humanidad que hay como cierta presión a estar bien, a cuidarse, a amarse, a no sé, a todo lo bueno. Hay como cierta presión, como cierta obligación a hacerlo y obviamente se rechaza lo malo, lo negativo, lo oscuro, bla. Las personas que llevan esto adelante no se dan cuenta que están cayendo en la misma trampa, no se dan cuenta que esa misma obligación o esa misma presión lo único que genera es un malestar, y ese malestar lo que genera es un sentimiento de no merecer, y ese sentimiento de no merecer lo que genera es que uno se dé también castigos. Ese es un tema que va a estar bueno, lo voy a hablar en el próximo video, que es cómo el sentimiento de lo que merecemos y no merecemos decide o guía nuestras decisiones, y cómo funciona la mente en ese sentido en las personas, de por qué muchas veces nos autocastigamos y al parecer no entendemos cómo funciona esa parte. Eso es algo que yo conozco de primera mano, estuve muchos años autocastigándome, lo pude analizar, lo pude ver, lo pude penetrar, así que es algo que voy a compartirte en el próximo video, el sentido de merecimiento y cómo funciona el autocastigo y la culpa y todas esas cuestiones. Volviendo a este video, eso, hay una obligación a estar bien, esa obligación es mentira, esa obligación no existe. Mi tarea es darte luz, darte una vela, vos elegís si la querés prender, si la querés apagar. Para mí el objetivo es que la tengas, siempre digo que tengan la posibilidad de elegir. Después el valor está en que cada uno elija lo que se le antoje, lo que quiera, lo que pueda o lo que sea, pero que cada uno elija. No tiene ningún sentido que alguien elija este camino por mí o por otro maestro o porque leyó un libro o por lo que sea, o porque dicen que está bien hacerlo y es lo mejor y le va a dar beneficio. La idea es que cada uno elija desde su propia verdad, desde su propia libertad, pero sí, lo que yo veo es que ha faltado mucha comprensión, falta que todos tengamos una vela. El día que todos tengamos una vela, que cada uno elija si quiere vivir en la luz o en la oscuridad, pero creo que nos ha faltado la vela. Muchas veces estamos en la oscuridad y no sabemos que tenemos la posibilidad y que tenemos la oportunidad de prender una vela. Así que mi mensaje y mi objetivo es ese, es darte una luz, una comprensión, una experiencia, y que vos después tengas más opciones para elegir lo que vos quieras elegir. En este caso, lo que te regalo es la comprensión de que el cielo y el infierno viven en tu mente. Vos elegís en cuál estado querés vivir. No hay ninguna obligación hacia el bien ni hacia el mal. Estás aprendiendo a ser humano, a ser humana. Todo lo que sucede tiene su tiempo, tiene su propósito, es perfecto. Te agradezco de corazón que me hayas escuchado, que me hayas dedicado este tiempo, que me lo hayas regalado. Te mando mucho éxito, muchas bendiciones y te amo. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias.